¿Pueden ciertos sonidos generar terror y pánico en nosotros? Tal vez animales capaz de producir ese pánico y terror utilizando infrasonidos. Tal vez el ser humano tiene máquinas capaz de hacerlo. Tal vez el ser humano sea capaz de inducir a ese pánico y terror. Vamos a verlo, es un tema muy interesante. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sí, el miedo sintético. Antes de entrar en este tema, quiero contaros una anécdota muy extraña que tuve cuando era un niño. Tendría aproximadamente unos 12 años. Por entonces estaba jugando con tres primos a las afueras de un pueblo. Íbamos con un perro, creo recordar que era un pastor alemán. Corríamos por los campos y el perro corría alrededor nuestro, saltábamos, reíamos, jugábamos. Constantemente estábamos en aquella zona alejada del centro del pueblo, eran las afueras. Y por aquel lugar había un cerro, un extraño cerro. En la parte superior había una gigantesca antena de comunicaciones, inmensa. Una enorme antena. Nos pareció simpático acercarnos a la antena, nunca habíamos ido y pensamos que ir a aquel punto podía ser algo, bueno, pues interesante para ver cómo era aquella antena de cerca. Después de un largo trecho y una buena sudada, ya que el cerro era bastante alto, cuando llegamos allí, al acercarnos ya a una distancia de unos 20 metros, vimos como el perro, que constantemente saltaba y se lo estaba pasando bien alrededor nuestro, se quedó como petrificado, mirando a la antena. Recuerdo que nuestros primos y yo nos mirábamos entre nosotros porque nunca habíamos visto un animal en ese estado, nunca habíamos visto un perro así. Era como si se hubiese vuelto de piedra. Después de unos largos segundos, tal vez 10 o 12, el perro, sin mediar palabra, por supuesto, se dio media vuelta y empezó a huir despavorido. Nosotros, presa del pánico, al ver cómo había reaccionado el perro y vete tú a saber por qué, salimos corriendo hasta que acabamos sencillamente agotados. Estuvimos corriendo durante muchos minutos hasta alejarnos de aquella extraña antena. ¿Qué había pasado allí? El culpable puede ser algo llamado infrasonido. En términos simples, los infrasonidos son frecuencias extremadamente bajas, normalmente situadas por debajo de 20 hercios. Digamos que es el típico extremo donde el ser humano puede escuchar 20 hercios. Hay investigaciones al respecto. De hecho, hay una criptozoóloga que se llama Melissa Adair que dice que las personas que trabajan con elefantes han informado en algunas ocasiones cómo empiezan a tener náuseas, mareos, vómitos, se desorientan e incluso se sienten débiles y no saben explicar por qué. Es como consecuencia de estar expuestos a alguna forma de frecuencia de infrasonidos que emiten los elefantes. Nadie sabe qué tipo de frecuencia, pero lo cierto es que aquellos que trabajan con estos animales tienen esas dificultades. Quizás la naturaleza diseña seres que emiten frecuencias para generar pánico dentro de otros animales, como una forma de defensa. Los colores, las formas, los camuflajes y, por supuesto, infrasonidos. Quizás, tal vez, podamos entender por qué los animales salen corriendo minutos o incluso una hora o 2 horas antes de que los terremotos se produzcan. Los animales detectan algo que está emitiendo la Tierra y que los seres humanos ya no detectamos. Quizás sean esos infrasonidos. Los efectos conocidos de los infrasonidos en los seres humanos incluyen cosas como el sentimiento de miedo, asombro. Es curioso porque hay personas que han tenido la oportunidad o cuentan que han visto al llamado Bigfoot, ese extraño ser peludo gigantesco parecido a un ser humano, muy similar al Yeti, y que dice que cuando lo vieron empezaron a tener esos síntomas: terror, pánico, debilidad. Algo extraño estaba produciendo. ¿Generaban esos animales o genera ese extraño animal esos infrasonidos como sistema defensivo? Os voy a contar otra anécdota que le ocurrió a un camarero. Se llamaba Histram Believer. Histram tuvo una extraña experiencia en el año 2008. Él trabajaba concretamente como, bueno, pues gerente de un bar deportivo en Tampa, Florida. Tampa, Florida, que tengo algún amigo yo allí, concretamente, en esa increíble ciudad. Bueno, pues esta persona dice que aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando iba a cerrar el local, dos personas entraron
dentro del local, para su fastidio, porque ya no pudo cerrar. Tenía la hora de cierre bastante más atrás, pero claro, con la gente que había entrado, le impidieron poder clausurar el bar. Bien, estas personas cuando entraron, él de manera contrariada les dijo que no iba a aceptar tarjetas de crédito, que ya había pagado el datáfono y que lo único que iba a aceptar era dinero en efectivo. Aquella extraña pareja, esos dos extraños tipos, mujer y hombre, quizás en la penumbra, y esto lo cuenta Histan, en la penumbra del local no mostraron ser demasiado peculiares. Pero cuando llegaron las 3 de la mañana y Histan decidió encender la luz para indicarles que ya el local se iba a cerrar, se dio cuenta de que él tenía una piel increíblemente pálida. Una piel que mostraba las venas azules. Decía que se le podían ver las venas azules. Y que tenía una frente muy alta, unos pómulos muy prominentes y unos profundos ojos azules grandes y brillantes. Eso es lo que decía Histan. Comentaba que era el azul más vibrante que jamás había visto. El tipo tenía un cabello gris, plateado, seco y, por supuesto, muy mal cuidado, con un aspecto muy poco saludable. Llevaba una cola de caballo teñida en diversos puntos que mostraban como una especie de intento de teñirse y cuando ya se cansó haberlo dejado, como algo muy descuidado. La mujer medía aproximadamente 1,65 m. Tenía un aspecto demacrado. Aparentaba tener 20 y tantos años y vestía un vestido de noche con unos guantes largos, estos típicos guantes largos que se ponen con los vestidos de noche negros, de color satén, que la llegaban hasta el codo. También dice que llevaba un chal de punto verde, una cosa bastante extraña, entre los hombros. Tenía un pelo corto, tenía un flequillo también corto y parecía más que si fuera su pelo natural como que fuera una especie de peluca mal cuidada. También, al igual que el hombre, tenía una frente alta y unos pómulos pronunciados. Los ojos eran azules, como los de su compañero, pero no eran tan vibrantes. Eran más suaves. También eran más estrechos y ligeramente sesgados. Dice que, cuando encendió la luz y los observó, se dio cuenta de que toda esa experiencia era como un sueño. Y en ese preciso instante empezó a tener una sensación de pánico. Pánico que le fue embargando y embargando, atacando, metiéndose dentro de su alma y estuvo a punto de salir corriendo de aquel bar, dejando a aquellos dos desconocidos en su interior. Afortunadamente los dos personajes, el hombre y la mujer, se largaron antes de que Histan tuviera que salir corriendo. Lo cierto es que quizás la naturaleza diseña seres que emiten infrasonidos para generar pánico. E incluso el propio ser humano, en ciertas circunstancias, puede que genere inconscientemente esos infrasonidos como sistema de defensa. Lo cierto es que no lo sabemos. Es curioso porque, fijaos, hay un cantante que se llama Tim Storms. Tim Storms. Tim Storms dice que puede generar infrasonidos cuando canta. De hecho, tiene el récord del mundo de la nota más baja. Si buscáis a Tim Storms, veréis que se dedica principalmente, es como música religiosa, se dedica principalmente a este tipo de música, ya sabéis, ese tipo de música tipo gospel, religiosa, cantos a capela, cosas de ese tipo. Fíjate qué curioso, un tipo que genera infrasonidos cantando música religiosa, como que indujese a estados exaltados de conciencia. Estados exaltados necesarios para entrar en esa extraña motivación que la fe y el fervor exige dentro de una religión. Qué curioso. Tendría que investigar más a través de Tim Storms. ¿Quién es este tipo? Si buscáis en la Wikipedia encontraréis cosas interesantes, incluso la posibilidad de que esas máquinas que generan infrasonidos tengan ya no una, sino muchas patentes. Alguien sabe que esos tipos de sistemas son capaces de inducir pánico en el ser humano. En algunas guerras modernas se cuenta y se dice por parte de algunos soldados que veían cómo el enemigo salía literalmente despavorido, corriendo, se lanzaba fuera de sus trincheras y salía en dirección contraria, como que hubiera entrado en un estado de pánico. Y los soldados comentaban, pues no sabíamos por qué huíamos de nosotros, porque ni siquiera habíamos comenzado el ataque. Eso ya ha ocurrido en varias ocasiones. Es como que los militares tuvieran algún tipo de sistema focalizable que, después de irrigar sobre el enemigo estas infrafrecuencias,
el enemigo empezase a sentir pánico y terror y decidiese salir corriendo. Supongo que solo lo conocen los ejércitos más poderosos y técnicamente avanzados del planeta. Lo dejo en este punto, pero que sepáis que en muchas ocasiones ese misterio que se esconde detrás del pánico que se nos aparece o que se nos genera de manera espontánea y sin saber por qué, es posible que venga por infrasonidos. Sonidos que no somos capaces de escuchar, pero percibimos y que alteran nuestras sensaciones y percepciones. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.